Nación sobre imperio, el giro de Estados Unidos y sus repercusiones globales. La reelección de Donald Trump marca un momento crucial en la historia moderna de Estados Unidos, señalando un cambio decisivo en las prioridades de la nación. Las perspectivas de este año exploran las profundas implicaciones del giro hacia adentro de Estados Unidos, encapsulado en la elección de nación sobre imperio. Con esta decisión electoral fundamental, los norteamericanos han optado por priorizar la estabilidad interna y los intereses nacionales por encima de las complejas responsabilidades de mantener la hegemonía global. El renovado enfoque de la administración Trump en la producción nacional, la reindustrialización y el proteccionismo comercial refleja una recalibración del papel de Estados Unidos en el mundo, de ejecutar del orden global a una nación decidida a reconstruirse desde adentro. Sin embargo, esa elección tiene repercusiones en todos los mercados, regiones e industrias. Desde el ajuste de los sistemas financieros a las políticas fiscales y comerciales de Estados Unidos primero, hasta las incertidumbres geopolíticas en Europa, Asia y el Medio Oriente, el giro está creando un nuevo equilibrio mundial. Este distanciamiento del proyecto imperial podría ofrecer oportunidades para la resiliencia económica nacional, pero también desafíos para mantener la influencia y la estabilidad en regiones claves. Las perspectivas anuales para el 2025 profundizarán en estas dinámicas, destacando cómo este cambio está reconfigurado todo desde las cadenas de suministros hasta las estrategias de inversión. El informe tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas información práctica para navegar el nuevo orden mundial emergente, donde el imperio estadounidense da un paso atrás, permitiendo que los mercados y las naciones recalibren sus roles. A medida que trazamos el rumbo de esta identidad estadounidense redefinida, la interacción entre las prioridades nacionales y las responsabilidades globales sin duda dará forma a los próximos años. Bienvenidos a una nueva era de pragmatismo estratégico, en la que Estados Unidos se centra en sí mismo para asegurar su futuro, mientras el resto del mundo se ajusta a su nuevo papel en el centro del escenario. El invariable excepcionalismo de Estados Unidos. El excepcionalismo estadounidense ha sido durante mucho tiempo una narrativa clave del papel global de la nación. En los últimos años, esto se ha visto enfatizado por su liderazgo en la revolución de la IA. Como se destaca en el índice de impacto económico de la IA, Estados Unidos sigue dominando la innovación, la difusión y la adaptación de las tecnologías de la IA. De hecho, este liderazgo se traduce en una influencia global tangible y en un ecosistema innovador que sigue siendo inaguable. Lo anterior refuerza la idea de que la IA no solo está transformando las industrias, sino que también está actuando como un pilar fundamental del poder económico de Estados Unidos. Por supuesto, la historia del excepcionalismo estadounidense también se refleja en los mercados financieros. El S&P 500 continuó su dominio ya que las acciones Growth de Estados Unidos superaron a sus pares globales durante la mayor parte del 24. Esta tabla resalta cambio en el panorama del dominio corporativo a lo largo de las décadas, mostrando que en la era actual, las empresas tecnológicas estadounidenses dominan la lista de las empresas más grandes del mundo. La capacidad única de Estados Unidos para regenerarse y dominar nuevos paradigmas económicos desde el auge industrial de la posguerra hasta el actual ciclo de innovación impulsada por la IA, habla de su excepcionalismo. El desempeño relativo de los activos estadounidenses, como la renta variable, los bonos del tesoro y el dólar estadounidense en el 2024 ejemplifica esta resiliencia. Sin embargo,
El excepcionalismo no es exento de desafíos y compromisos. El aumento de la desigualdad de ingresos y la concentración de la riqueza en las empresas dominantes plantean riesgos para la movilidad social, lo que podría amenazar la cohesión que sustenta la capacidad innovadora de la nación. Las condiciones actuales en Estados Unidos son un caldo de cultivo fértil para el populismo económico. Con el país ahora enfrentando déficits gemelos superiores del 10% del PIB, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los vigilantes de los bonos despierten y exijan disciplina fiscal? Si el dólar es la moneda de reserva mundial y los inversionistas deben mantener bonos del tesoro, les guste o no. Pero incluso el poderoso dólar está sujeto a las dinámicas de la deuda, solo que el día y tal vez la magnitud del ajuste de cuentas ha sido pospuesto. ¿Podrá Donald Trump fin el desempeño económico superior de Estados Unidos? Podríamos argumentar que la política de Trump podría limitar ligeramente el crecimiento del PIB de Estados Unidos en los próximos años, señalando tres riesgos clave. En primer lugar, un sesgo hacia políticas aislacionistas podría reducir los beneficios económicos derivados del comercio y la inmigración. En segundo lugar, la incapacidad de Trump para abordar el creciente déficit fiscal podría aumentar las vulnerabilidades fiscales a mediano plazo. En tercer lugar, su posible desmantelamiento de los marcos institucionales podría socavar los cimientos económicos que han sostenido al ascenso de Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que su reelección amenace la posición de Estados Unidos como la principal economía del mundo a largo plazo. Es importante resaltar que las iniciativas de desregulación también podrían apoyar el crecimiento económico, aunque su impacto práctico puede ser limitado. Más allá del futuro inmediato, las perspectivas a largo plazo de la economía estadounidense siguen siendo sólidas. Sus ventajas estructurales proporcionan una base resiliente que requeriría décadas para erosionarse significativamente, incluso bajo condiciones políticas adversas. Las tecnologías emergentes, en particular la IA, también se alinean con la fortaleza de Estados Unidos, reafirmando su liderazgo mundial. Por lo tanto, anticipamos que Estados Unidos mantendrá su estatus como la economía más grande, rica e influyente en el futuro previsible. No obstante, el desempeño económico superior no garantiza la continuidad del dominio en los mercados accionarios. En el corto plazo, la renta variable estadounidense podría seguir superando a los mercados mundiales, respaldada por un crecimiento relativamente sólido y unos temores de inflación moderados. El entusiasmo de los mercados, impulsado por la IA, podría mantener la burbuja actual durante un tiempo más. Pero más allá de este auge, nuestra confianza disminuye. Proyecciones macroeconómicas globales. El panorama macroeconómico global refleja un ambiente complejo en el 2025, influenciado por riesgos geopolíticos, cambios en las políticas y un crecimiento impulsado por la innovación. En general, esperamos que el crecimiento global se modere hasta aproximadamente un 2.8%, reflejando un endurecimiento de la política monetaria y mayores tensiones geopolíticas. Por ejemplo, los aranceles de Estados Unidos y una menor integración en el comercio global podrían afectar el crecimiento. La próxima guerra comercial o incluso solo las amenazas de aranceles representan un riesgo considerable a la baja, sobre todo para Asia. Mientras que los sectores estadounidenses se desaparecen, las industrias impulsadas por la innovación, particularmente la inteligencia artificial, siguen siendo un punto positivo a nivel mundial,
apoyando a un grupo limitado de países. Que en Estados Unidos, nuestro indicador de recesión insignia Forefront se mantiene reprimido, indicando apenas una probabilidad del 12% de una recesión en Estados Unidos en los próximos 6 meses, lo que sugiere un entorno en el que todavía es prudente mantener riesgo en los portafolios. En un horizonte de 12 meses, el entorno se vuelve más incierto a medida que las preocupaciones con respecto a la demanda laboral continúan y se mantienen en una trayectoria de territorio. Para el 2025 esperamos que el PIB real se debilite, pero que se mantenga sólido en el 2.1%, por encima de su tendencia de crecimiento e impulsado principalmente por políticas fiscales, un consumo sólido e inversión en inteligencia artificial y equipos. Los riesgos incluyen tasas de interés más altas, aranceles, incertidumbre política y políticas de inmigración restrictivas. La Reserva Federal debería seguir recortando su tasa, con esta ubicándose en el rango entre el 3,5% y el 3,75%. El estímulo fiscal, incluyendo recortes de impuestos y menor regulación, debería ser un impulso en el corto plazo. Esperamos que la inflación PCE se ubique alrededor de 2.3 y 2.4% al fin del año, con algunas presiones alcistas potencialmente de aranceles y crecimiento de los salarios. Para la segunda economía más grande del mundo, proyectamos que el PIB real de China se desacelerará más hasta el 4.1% desde el 4.8% de este año, afectado por los aranceles de Estados Unidos y las limitaciones de la política local que evitan que el gobierno actúe agresivamente. De hecho, hay problemas estructurales que persisten, tales como un consumo débil y la corrección del mercado inmobiliario. Seguimos esperando que haya medidas monetarias y fiscales limitadas que serán insuficientes para compensar las alteraciones comerciales. Los riesgos de una japonificación están aumentando en China. La zona euro debería crecer un 0.9%, estando limitada por una demanda interna débil y vientos en contra provenientes desde el frente comercial. Con las presiones inflacionarias cediendo, esperamos que haya una política monetaria más expansiva, pero las ineficiencias estructurales y su dependencia de las exportaciones deberían mantener el crecimiento débil. Como hemos mencionado antes, el modelo económico de Europa está roto y necesita algo más que pequeños ajustes. Perspectiva global de mercados. Esperamos que los mercados accionarios ofrezcan retornos moderados en el año, impulsados por un crecimiento de las utilidades de sectores como la inteligencia artificial y la innovación industrial. Dicho esto, el mayor riesgo para los mercados de renta variable sigue siendo las mayores tasas. Los mercados de renta variable estadounidenses mantienen su liderazgo, ya que las políticas de la segunda administración de Trump impulsan tanto el crecimiento económico como a las tasas de interés al alza, lo que debería ser favorable para las acciones del 2025. El crecimiento de las utilidades, no la expansión de los múltiplos, será el elemento clave con el S&P 500, potencialmente alcanzando el nivel de 6.300. Sin embargo, las altas valorizaciones indican fragilidad, con una alta volatilidad proyectada en el mercado, a pesar de posibles retornos anuales positivos. También esperamos que se dé una rotación en el liderazgo, favoreciendo las acciones value por encima de las de growth, las de pequeña capitalización por encima de las de gran capitalización y los sectores cíclicos por encima de los defensivos. Las 7 magníficas podrían tener un buen desempeño, pero vemos su liderazgo reducirse a medida que se amplía el crecimiento en las utilidades. La inversión en IA probablemente cambiará su enfoque de infraestructura, aplicaciones y a los usuarios pioneros. Los bancos, los servicios públicos, automóviles e industriales
se beneficiarían de una menor regulación y del proteccionismo, mientras que la industria de semiconductores se enfrentará a vientos en contra. Los bancos diversificados y las acciones de pequeña capitalización deberían beneficiarse de la recuperación de la actividad en los mercados de capitales. Europa y China deberían tener un desempeño débil como consecuencia de fundamentales económicos frágiles, riesgos geopolíticos y varios problemas estructurales aún por resolver. La recuperación del mercado accionario chino depende del estímulo fiscal y las mejores políticas, pero los riesgos provenientes de los aranceles de Estados Unidos persisten. Mientras tanto, la zona euro sigue enfrentándose a desafíos como consecuencia de la débil demanda interna, el lento crecimiento de las utilidades y la incertidumbre política. No obstante, una postura equilibrada que combine acciones estadounidenses con una exposición selectiva a ciertos mercados subvalorados y resilientes como Japón es prudente. Específicamente, se espera que las acciones japonesas se beneficien de reformas corporativas, el aumento en los salarios reales y fuertes recompras de acciones, por lo que esperamos que el Topix exhiba rendimientos sólidos. En los mercados de renta fija, esperamos que haya entre 2 y 3 recortes adicionales por parte de la Reserva Federal este año, levemente más que lo que se descuentan las expectativas actuales de 40 puntos básicos. Por lo tanto, los tesoros siguen siendo atractivos para los inversionistas aversos al riesgo. También esperamos un año benigno, aunque no espectacular, para los bonos grado de inversión, mientras que los diferenciales de crédito no lucen atractivos en el caso de los bonos high yield. Esta tabla refleja el desempeño esperado de los bonos estadounidenses bajo varios escenarios de tasas de la Fed en los próximos 12 meses. Favorecemos los bonos de larga duración, ya que los recortes de tasa deberían reducir los rendimientos, incluso si los diferenciales de crédito podrían ampliarse en los segmentos más riesgosos. Incluso si la deuda de mercados emergentes ofrece oportunidades atractivas, se enfrenta a riesgos materiales de un dólar fuerte y tensiones geopolíticas. Mercados específicos tales como el sudeste asiático, Sudáfrica y ciertas partes de América Latina ofrecen una resiliencia relativa. Diversificación a través de las diferentes clases de activos, incluyendo alternativas, es crítica para administrar la volatilidad del mercado, particularmente en el contexto actual. Preferimos el oro por encima de los metales industriales y del petróleo por los riesgos geopolíticos y la incertidumbre económica. Sin embargo, el oro está muy costoso con respecto al petróleo y a los salarios. Compras constantes y cada vez mayores por parte de los bancos centrales alrededor del mundo nos dan cierta tranquilidad que el trade de devaluación y diversificación de reservas continuará y seguirá respaldando los precios del oro. Para los activos digitales, como el Bitcoin, los factores claves de la adopción incluyen el mayor interés institucional, los avances tecnológicos y mayor conciencia de los consumidores. Es posible que lleguen mejoras que aumenten la velocidad de las transacciones y que a su vez reduzcan los costos. Además, son compatibles con otras tecnologías emergentes, como los contratos inteligentes y los sistemas de finanzas descentralizadas. Por supuesto que la volatilidad del Bitcoin es un riesgo significativo tanto para las personas naturales como para los inversionistas institucionales, y sus propiedades como reserva de valor siguen siendo aspiracionales. No obstante, anticipamos la continua evolución del ecosistema del Bitcoin, impulsada por mayor claridad en su regulación, innovación tecnológica y una mayor adopción. Esperamos que este año Bitcoin alcance un máximo histórico a mediados del año y un objetivo de 148,000 a final del año. En nuestra opinión, no se justifica una asignación mayor
al 2% activos digitales en este momento. Adicionalmente, esperamos que haya un interés continuo en la propiedad raíz y los mercados privados en la medida de que la relajación monetaria estabilice el entorno macroeconómico. El capital de inversión se encuentra a presiones de valorización, pero las nuevas emisiones enfocadas en el flujo de efectivo y la disciplina de costos siguen siendo atractivas. Finalmente, el dólar debería permanecer fuerte en el corto plazo, pero podría alcanzar su máximo a mediados del 2025. Inversionistas de largo plazo deben enfocarse en rebalancear los portafolios hacia una asignación con objetivos estratégicos para maximizar la diversificación entre acciones, bonos, activos reales, fondos de cobertura e inversiones privadas y líquidas. Esta tabla refleja los retornos esperados anualizados para varias clases de activos dentro de los próximos 10 a 15 años, basándose en un escenario de inflación hipotético del 2.5%. Lo anterior sugiere que el desempeño de los activos durante la próxima década debería ser menos robusto que la anterior. Latinoamérica, un juego a tres bandas. Las relaciones comerciales con Estados Unidos son cruciales para Latinoamérica, ya que naciones como Nicaragua y República Dominicana dependen de Estados Unidos para más del 50% de sus exportaciones. Como se observa en el siguiente gráfico, la mayoría de las principales economías de la región participan en una dinámica comercial en dos frentes, tanto con Estados Unidos como con China. Para los países con exposición a China, el arancel propuesto del 60% sobre las exportaciones chinas y los resultados del plan de estímulo fiscal de China son fundamentales. Estos factores influirán en el crecimiento de China y su demanda de materias primas, lo que a su vez afectará a países exportadores de estas como Chile. Los aranceles crearán efectos de primera y segunda orden. Los efectos de primer orden son cambios inmediatos de precios e interrupciones en la cadena de suministros, mientras que los efectos de segundo orden son de largo plazo, incluyendo ajuste de las tasas de cambio e inflación. Para América Latina, los efectos de segundo orden son significativos, dada la dependencia de la región de las exportaciones a Estados Unidos y China. Se espera que la implementación de los aranceles debilite las monedas latinoamericanas como una medida para compensar los mayores precios de los productos, lo que eventualmente generará presiones inflacionarias en toda la región. Más allá de las consecuencias económicas, los aranceles también moldean el panorama político de la región durante los próximos 2 años. De manera similar a lo que está sucediendo en México y Canadá, Estados Unidos puede utilizar los aranceles como herramienta para negociar mejores acuerdos comerciales. Esto considera con una serie de elecciones clave. Chile y Ecuador tendrán elecciones presidenciales este año y Colombia, Perú y Brasil las seguirán en el 2026. Argentina y Brasil, una historia de dos países. Argentina y Brasil, dos de las principales economías de América Latina, se enfrentan a dinámicas diferentes con la llegada de la segunda administración de Trump. Incluso si ambos países han hecho esfuerzos conscientes para mejorar su relación bilateral, fuerzas políticas internas han complicado la relación entre Brasil y Estados Unidos. En medio de desafíos diplomáticos como la guerra entre Rusia y Ucrania, Brasil y Estados Unidos han adoptado enfoques diferentes que han llevado a Brasil a ocupar rol de baja prioridad para Estados Unidos. Por lo tanto, Brasil ha desarrollado una relación más cercana con China, al punto de que China representa el 30% del total del comercio de Brasil. En contraste, Estados Unidos representa solo el 13%. Aún así, analistas de Bloomberg proyectan que los potenciales aranceles de 20% que Estados Unidos planea imponerle a Brasil afectarían principalmente a bienes tales como el petróleo, metales y equipos de transporte.
De otro lado, los mismos analistas esperan que Brasil aumente sus exportaciones hacia otros destinos para mitigar los efectos de los aranceles, incluso si el gobierno de Lula no puede ayudarle a los exportadores por medio de subsidios para la manufactura o reduciendo los impuestos a las importaciones. Mientras tanto, vale la pena resaltar que las exportaciones de Brasil están concentradas en materias primas tales como soya, mineral de hierro y petróleo. Dado que Estados Unidos también exporta soya a China, Brasil podría beneficiarse del aumento de los aranceles que se implementarían una vez que la nueva administración tome posesión. Asumiendo que China tome represalias y utilizando como referencia la primera guerra comercial de Trump. Adicionalmente, hay que monitorear el hecho de que la Unión Europea y los miembros del Mercosur hubieran alcanzado un acuerdo comercial que se espera establezca una de las mayores zonas comerciales, al tiempo que se convertirá en el mayor acuerdo comercial de la Unión Europea. Aunque esto podría ser un hecho positivo, cabe resaltar que el Parlamento Europeo todavía debe ratificar el acuerdo, lo que podría tomar cierto tiempo. Por su parte, Argentina se enfrenta a un escenario diferente de retos y oportunidades. Desde que el presidente Milei asumió su mandato, ha dejado claro su objetivo de convertirse en el nuevo aliado del presidente Trump en Latinoamérica sin comprometer la relación comercial de Argentina con China. La idea de Milei de tener unos lazos estrechos con Estados Unidos tiene como fin recibir el apoyo del presidente Trump para negociar un nuevo acuerdo con el FMI. El año pasado, el fondo anunció que revisará el programa actual de Argentina en enero del 2025. Además, Milei aseguró que intentará negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, teniendo en cuenta que ambas naciones firmaron un acuerdo marco de comercio e inversiones en el 2016. Sin embargo, lo que en un inicio fue una postura más pragmática con China ha evolucionado hacia una relación más cercana, dado el interés de China en algunas de las materias primas que produce Argentina y la necesidad urgente de la administración de Milei de obtener financiamiento adicional mediante una extensión de su línea swap por 5 billones al 2026. Vale la pena destacar que China es el segundo socio comercial de Argentina después de Brasil, representando el 14% del comercio total de Argentina. El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para imponer a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresan a Estados Unidos. El presidente Trump publicó este mensaje a finales del año pasado, anunciando su intención de utilizar los aranceles como una herramienta para hacer cumplir las políticas de inmigración. Al día siguiente, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió que ni las amenazas ni los aranceles resolverán el problema de la migración o el consumo de drogas. Imponer un arancel significaría que otros lleguen en respuesta, continuando así hasta que pongamos en riesgo a las empresas compartidas. Esta retórica suena como los disparos iniciales de una guerra comercial, utilizando los aranceles como munición. Es probable que el presidente Trump utilice abiertamente los aranceles como una herramienta de negociación y cumplirá sus palabras de implementarlos si las otras partes no están dispuestos a negociar. Al mismo tiempo, es probable que la presidenta Sheinbaum se resista abiertamente a los aranceles, utilizando su postura para ganar puntos políticos tanto dentro del gobierno como con el pueblo mexicano. A primera vista, esta situación parecía ser un duelo a la mexicana de la vida real basado en el comercio. Sin embargo, bajo la superficie, es probable que las cosas sean diferentes. En el 2023, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, enviando exportaciones por un valor de 475 billones de dólares a este país solo ese año, rompiendo con el dominio de 16 años de China de ese título. Según el American Society Council of the Americas, casi el 80% de las exportaciones de México
fueron a Estados Unidos en el 2022. Al mismo tiempo, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, este país la mayoría fuente de la inversión extranjera directa de México. Igualmente importante para Estados Unidos, México es el segundo mayor destino de las exportaciones estadounidenses. Si los aranceles se implementaron como se ha dicho, sus efectos se sentirán en ambos lados de la frontera. Los estados de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, en el norte de México, se verían afectados negativamente por la reducción de la demanda de bienes y tecnologías vinculadas al nearshoring. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, Texas, New Mexico y California se verán afectados negativamente por la disminución del comercio que fluye hacia estos estados. No obstante, la realidad es que Estados Unidos y México dependen el uno al otro para mucho más que el comercio. Mientras viajamos por todo México el año pasado, nos hicieron en numerosas ocasiones la siguiente pregunta: ¿creen que Estados Unidos abandonará a México? Nuestra respuesta fue y sigue siendo no, no creemos. El comercio es importante, pero también lo es la geopolítica. China está tocando la puerta de muchos países latinoamericanos en un intento para expandir su influencia en la región. Dado los lazos históricamente fuertes entre ambos países, así como la proximidad geográfica de México a Estados Unidos, no creemos que Estados Unidos abandone a México y se arriesgue a permitir que China gane influencia sobre su vecino más cercano. Nuestra perspectiva se ve ratificada por la decisión del presidente Trump de elegir como embajador de Estados Unidos en México a Ron Johnson, una figura reconocida con amplia experiencia en asuntos diplomáticos y militares en América Latina. El resto de la región. La economía de Chile está estrechamente ligada a los precios del cobre. Casi el 40% de la volatilidad del peso chileno se está explicando por el movimiento del precio del cobre. A medida que el mercado digera los aranceles a China a principios de 2025, se proyecta un debilitamiento del peso chileno. Sin embargo, se espera que la moneda encuentre cierto soporte gracias a los planes de estímulo fiscal de China, que impulsarán la demanda de materias primas del país asiático. La incertidumbre política chilena previa a las elecciones presidenciales agregará cierta prima de riesgo en la tasa de cambio, con los mercados descontado una recuperación si prevalece un candidato favorable al mercado. Las encuestas muestran a la conservadora Matei y a la expresidente Bachelet liderando la carrera presidencial. Colombia, Perú y Ecuador están menos expuestos a los aranceles, ya que sus exportaciones consisten principalmente de materias primas como petróleo y minerales, que son menos vulnerables a las barreras comerciales y pueden reorientarse más fácilmente de ser necesario. Sin embargo, Colombia enfrenta desafíos a medida que sus tasas de referencia converjan con las de Estados Unidos, lo que deja el país con poco margen para recortes. Una vez que Colombia agote su capacidad para reducir las tasas, los débiles fundamentales ejercerán presión sobre la tasa de cambio. En Perú persiste la incertidumbre política y la presidenta Boulard podría enfrentar un juicio político después de julio del 2025 para evitar elecciones anticipadas. Las elecciones de febrero del 2025 en Ecuador también serán cruciales, con el presidente Noboa ligeramente por delante de la candidata de izquierda González. Una victoria de Noboa podría mejorar la relación de Ecuador con Estados Unidos y aumentar el acceso al mercado. En Centroamérica, las políticas migratorias representan un mayor riesgo. Por ejemplo, casi el 12% de la población de El Salvador vive en Estados Unidos de manera ilegal, por lo que un aumento en las deportaciones podría afectar la economía local. En Uruguay, se espera que las políticas fiscales y monetarias expansionistas del nuevo gobierno afecten la inflación, añadiendo más presión a la economía. Al igual que en la primera administración de Trump, es probable que la situación actual de una guerra comercial entre Estados Unidos y América Latina
se resuelva en la mesa de negociaciones. Sin embargo, ambas partes deben estar dispuestas a negociar para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso. Como decían en Juego de Tronos, nadie puede sobrevivir en este mundo sin ayuda. Nadie. Una reacción en cadena 2.0. Como lo conversamos en nuestra llamada trimestral del segundo trimestre del 24, la energía nuclear estaba preparada para un renacimiento, a la espera del catalizador adecuado. La guerra entre Rusia y Ucrania aportó la chispa, mientras que la inteligencia artificial encendió las llamas. Se espera que la inteligencia artificial impulse el crecimiento de la infraestructura energética en los próximos años. Mientras los países luchan por lograr economías verdes, la energía nuclear se destaca como una alternativa más eficiente a las fuentes de energía renovables tradicionales, ya que ofrece bajas emisiones de carbono, alta densidad energética y un menor uso de tierra. Una sola planta nuclear puede generar tanta energía como 3 grandes parques eológicos o solares. Desde la conferencia del COP28 en diciembre del 23, más de 20 países, incluyendo Estados Unidos, se comprometieron a triplicar la capacidad nuclear mundial para el 2050. Utilizando 2020 como un punto de referencia, este objetivo requiere agregar 740 gigawatts en menos de 3 décadas. Una hazaña notable, dado que se necesitaron 70 años para construir los 390 gigawatts de capacidad actual. Lograr esto requerirá una aceleración significativa en el financiamiento, inversión y CAPEX de la industria. En este contexto, la energía nuclear se ha convertido en una carrera global con China a la cabeza. El dominio de China en el desarrollo nuclear se debe a su velocidad para construir plantas, con una duración promedio de 7 años, superando con creces al promedio de 10 años de Europa y el promedio de 15 años de Estados Unidos. A modo de contexto, Estados Unidos ha completado solo una planta nuclear en los últimos 30 años, la planta de Vogtle en Georgia, que enfrentó un retraso de 7 años y un sobrecosto de 17 billones de dólares. La ventaja de China reside en su amplia experiencia, su conglomerado de empresas estatales, su financiamiento de bajos costos y su mano de obra asequible. Adicionalmente, China ya está avanzando hacia las tecnologías de reactores rápidos, una innovación de 4ª generación que recicla uranio y plutonio como combustible nuevo. Este avance podría reducir significativamente los desechos nucleares, abordando una de las principales preocupaciones de seguridad de la energía nuclear. Si bien Estados Unidos ha progresado lentamente, las principales empresas de tecnología como Amazon, Microsoft, Google, Oracle y Meta ahora están apostando por la energía nuclear como parte de sus objetivos de cero emisiones. Debido a los largos plazos necesarios para construir plantas nucleares tradicionales, esas empresas se están centrando en una tecnología en desarrollo llamada pequeños reactores modulares, SMR por sus siglas en inglés, que tienen una capacidad de hasta 300 megawatts, aproximadamente un tercio de los reactores tradicionales. Los SMRs son versátiles, más rápidos de implementar y se espera que sean comercialmente viables para el 2024. La región de Asia y el Pacífico está liderando el desarrollo de SMRs, posicionando a sus empresas para dominar la cadena de suministros para proyectos estadounidenses. Otras iniciativas incluyen la fusión nuclear, que, a diferencia de los reactores tradicionales, genera energía juntando átomos. Este proceso utiliza elementos gaseosos ligeros como combustible, reduciendo costos y el riesgo de accidentes. Microsoft firmó recientemente un acuerdo de compra de energía con Helion Energy, un startup de fusión nuclear respaldada por el director de OpenAI, Sam Altman. Si bien persiste el escepticismo sobre el ritmo de los avances en este campo,
Helion apunta a comercializar la energía de fusión para el 2028. Por el lado de las materias primas, los precios del uranio se han recuperado desde los mínimos del 2016, pero se mantienen por debajo de los picos de principios de la década del 2000. Dado el auge de la inteligencia artificial, se prevé que el consumo de uranio se duplica para el 2040. Sin embargo, el uranio requiere un proceso de enriquecimiento para convertirse en combustible utilizable, un proceso dominado por empresas rusas, los cuales controlan el 44% de la capacidad mundial de enriquecimiento, seguida por China con el 10%. La reciente legislación estadounidense que restringe las importaciones de uranio enriquecido por Rusia ha favorecido los precios. Si bien las perspectivas a largo plazo para el uranio siguen siendo alcistas, la volatilidad a corto plazo dependerá de factores geopolíticos, en particular la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania.